Hola, buenos días a todas las personas que ya están dentro de este webinar y para todas aquellas que se nos vayan a unir. El día de hoy vengo a platicarles acerca del aguinaldo y bueno, pues esta plática tiene como nombre Todo sobre el aguinaldo y también vamos a ver, obviamente, pues cómo es que lo tenemos que calcular. Y vamos a empezar entonces con algunos conceptos básicos que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo pues nos define que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual y este debe pagarse antes del día 20 de diciembre. Es decir, a más tardar el día 19 de diciembre. Me he topado con diferentes empresas que se esperan hasta el día 20 y ahí ya estarían fuera de tiempo. ¿Cuánto es lo que tenemos que pagar? Pues mínimo el equivalente a 15 días de salario. Si hay empresas que decidan pagar más de 15 días, están en todo su derecho. Lo único que la ley hace es decirnos que no paguemos menos de 15 días. Esta prestación se le debe de pagar a todas las personas que se encuentran sujetas a una relación laboral, independientemente de la categoría que manejan en la parte contractual. Es decir, ya sea tengan un contrato permanente, eventual, de confianza o sindicalizado. ¿Con qué salario es que lo vamos a pagar? Con el que esté vigente al momento que vayamos a efectuar el pago. En caso de un sueldo variable, se tiene que promediar el sueldo que se haya percibido. Regularmente el aguinaldo se paga en una nómina especial, aunque también se puede incluir en una nómina regular. Y este se va a calcular, como ya lo mencionamos, con el salario diario, no con el salario diario integrado, y el pago debe de realizarse también proporcionalmente a los días laborales, si es que el empleado no estuvo durante todo el ejercicio. Para ello, el empleador pues debe también identificar si los días no trabajados se van a computar o no como tiempo efectivo de los servicios para calcular el monto del aguinaldo. Es decir, cómo tienen que procesar si el empleado faltó, se incapacitó, etc. Bueno, pues únicamente si la causa de la ausencia del trabajador produce una suspensión, no se calcula, pero si la causa de ausencia del trabajador no produce suspensión de relación de trabajo, sí se tiene que considerar para el cálculo del aguinaldo. Y el artículo 93 de la ley del ISR, en su fracción 14, nos menciona que no se va a pagar el ISR por las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario y el equivalente hasta 30 UMAS, que la UMA, como bien lo sabemos, es la unidad de medida y actualización. Es decir, el valor de la UMA en 2021 está en 89.62, eso lo elevamos a 30 días y nos da un total de 2.688.60, que es la parte que el aguinaldo va a estar exento. Si el empleado ingresó con nosotros ya iniciado el periodo o si la relación laboral termina antes de que concluya el ejercicio, es decir, si el empleado no trabaja con nosotros durante todo el año, debe pagarse la parte proporcional a los días trabajados y esto lo menciona también el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí pongo un ejemplo para el cálculo de un aguinaldo que es proporcional, es decir, una persona que no estuvo todo el ejercicio completo con nosotros. Y si nosotros tenemos por pago de ley únicamente los 15 días de aguinaldo, entonces ponemos los 15 días entre los 365 días del año y eso nos da 0.041. Eso lo vamos a multiplicar por los días laborados del colaborador
que en este ejemplo son 42 días y nos da 1.73 días como aguinaldo para este ejemplo. Entonces multiplicamos los días proporcionales del aguinaldo que ya nos resultó por el salario diario que ese colaborador tenga. En este caso que les estoy poniendo aquí, pues es de 312 pesos el salario diario, por lo cual el aguinaldo proporcional sería de 538.52. Por lo tanto, este ejemplo no causaría una retención del ISR, puesto que les mencioné que se exenta en 2.600 y fracción, 30 puntos. Entonces, en los días proporcionales, aquí ya nada más lo pongo como textual, se tienen que dividir los días que corresponden a la gratificación entre el número de días que corresponderían el resultado, multiplicarlo por el número de días que elaboró desde la fecha de alta hasta el cierre del ejercicio o la fecha de baja. En este caso, se va a poder descontar de los días laborados por el empleado los días de incapacidades porque esos no los trabajó, pero regularmente no se hace. Es decir, ustedes lo pueden hacer o decidir correr el aguinaldo sin hacer ningún tipo de descuento, como si todos los colaboradores hubiesen trabajado todo el ejercicio o durante todo el tiempo que ellos estuvieron. Las incapacidades por riesgo de trabajo en ningún caso se pueden descontar según los tribunales laborales. Y para un cálculo de aguinaldo de alguien que sí estuvo durante todo el ejercicio, pues es el salario mensual entre el número de días del mes y nos da un salario diario. Ese salario diario lo multiplicamos por los 15 días que le estamos pagando de aguinaldo al colaborador y nos da 7,500 pesos de aguinaldo. Y ahí ya entramos en una parte que sí tiene que estar grabada. El patrón va a tener la obligación de hacer el cálculo, de retener el impuesto si es que aplica y de entregar el recibo al colaborador, que es ahí como él vería el cómo se efectuó. En este punto, por ello es que yo en lo personal sí prefiero hacer un ejercicio especial para el tema del aguinaldo, porque muchas veces cuando metemos el aguinaldo en el mismo recibo en el que está una nómina, pues pueden existir como más dudas de, oye, pues aunque tengan ahí el recibo lo reciben después del depósito. Entonces sí podemos estar generando por ahí una controversia con ellos. Yo por eso prefiero hacerlo en otra y hacerlo también en otro recibo, diferente a donde les pago su sueldo ordinario. Para calcular el impuesto, se recomienda, comparar el procedimiento del artículo 96 de la ley del ISR y el procedimiento del artículo 174 del reglamento de esa misma ley. El artículo 96 de la ley del ISR se recomienda para niveles de ingresos bajos, es decir, que se ubican en los primeros rangos de la tabla. Y el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR se recomienda para aquellos sueldos que son más altos, porque va a ser más conveniente utilizar este procedimiento con ese tipo de sueldos. Aquí una recomendación pues sería que cada quien revise qué grosor tiene más en su plantilla, si personal operativo o personal que los montos sean un poco más altos, para ver en su organización qué puede ser más factible. El artículo 174 de la ley del ISR nos dice que tenemos que sacar el aguinaldo grabado entre el factor anual de 375 días y el resultado lo vamos a multiplicar por 30.4. Aquí nos va a resultar un aguinaldo promedio mensual. Ese aguinaldo promedio mensual se suma al salario mensual ordinario del trabajador. El resultado y se le va a calcular el impuesto aplicando el procedimiento que se establece en el artículo 96.
y se va a calcular también el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. Se va a obtener una diferencia entre los impuestos calculados conforme a estos incisos, el C y el D, que ya mencionamos anteriormente, y se va a dividir el aguinaldo promedio mensual, obteniendo conforme al inciso A una tasa. El aguinaldo grabado, entonces, se va a multiplicar por la tasa calculada en el inciso anterior para determinar el ISR a retener al trabajador. Y aquí hay un ejemplo de cálculo de retención de ISR por aguinaldo. Están aquí datos sencillos del trabajador, el ingreso mensual y el aguinaldo que va a ser pagado para él. Y aquí está un ejemplo según el artículo 174. El desglose, pues lo hicimos ahorita en la diapositiva anterior. Aquí lo más importante a resaltar más bien son los totales. Si se fijan, en una persona con un ingreso mensual de 30,000 pesos, le quedaría en total de ISR a retener 9,330.32. Y con el cálculo del artículo 96, le quedaría el impuesto, un ahorro de 597.19 pesos. Y se los puse nada más como ejemplo de lo que les venía mencionando. A mayor sueldo va a convenir más a los colaboradores pagarles su aguinaldo con el artículo 174 y al personal operativo bajo el artículo 196. La verdad es que es un tema parece sencillo, realmente no tiene mucha complicación, solamente si nos vamos y nos basamos a los artículos correspondientes y podemos ejercer todo el tema que tenga que ver con el aguinaldo bajo pues, las normas que se nos establecen, ¿no? Ahorita vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas para poderlo hacer más extenso el tema. Aquí, bueno, yo nada más les pongo, el aguinaldo es una prestación que es sumamente valorada y esperada por los colaboradores. Su cálculo exacto y oportuno pago sí marca una diferencia en el impacto de desempeño y en la felicidad de un equipo de trabajo. Entonces, ustedes ahorita pueden ya poner sus preguntas. Aquí ya veo que hay algunas en el chat. Yo las voy a ir leyendo y voy a ir contestándolas. Aquí la primera que tengo, un segundo. Nos pregunta Delia acerca de las ausencias, el momento para saber cuáles sí podríamos descontar en el cálculo son las faltas y las incapacidades, pero por enfermedad general. O aquellas que sí hayan generado, por ejemplo, está otro artículo, ¿no? Que nos dice que para dar una baja justificada, pues son 4 ausencias de manera seguida en menos de 30 días. Ahí computaríamos el aguinaldo, pues un día anterior a que se empezaran a suscitar estas faltas que hicieron que prescindiéramos el contrato. Después de esta pregunta, María nos dice, el día 31 del mes no se contabiliza. Sí, por eso lo hacemos entre los 365 días que tiene el año. Tengo entendido que las incapacidades de trabajo sí se pueden descontar. No, la ley estipula que no se puede hacer. Igual aquí también a quien le interese, en el chat nos puede dejar su correo electrónico y mi equipo de marketing con todo gusto les compartiría esta presentación que acabamos de ver para que ustedes puedan tener puntual los artículos que estoy mencionando en cada uno de los rubros. Si una persona está de vacaciones, se le paga el aguinaldo completo.
si durante el ejercicio el único momento en el que se ausentó fueron sus vacaciones, sí. Si el aguinaldo excede las 30 UMAS, el ISR se va a calcular sobre el importe total o sobre el importe excedente. Sobre el excedente. Es como tiene un trato como todo lo demás, como el impuesto, es el impuesto de ISR, entonces lo que hacemos es, dejamos la parte exenta, ¿no? Supongamos que en este caso que yo ponía, ¿no? El colaborador tiene un sueldo de 30,000, y el aguinaldo le corresponde por 20,000, bueno, pues ahí tenemos la exención de las UMAS, esta parte la dejamos fuera y hacemos el tratamiento con el restante. Bueno, la pregunta ya la había respondido arriba. Ella pregunta los conceptos que se pueden descontar. ¿Nos proporcionarán la presentación? Sí, también se los acabo de mencionar. Ella hizo su pregunta antes de mencionarlo, pero sí, con todo gusto. Ustedes dejan ahí su correo electrónico y les hacen llegar la presentación. Para la decisión de decidir cuál artículo puedo hacerlo así, es decir, puedo decidir aplicar para operativos 196, es 96, y para administrativos 174, no. Sí tiene que ser una general, que tú decidas, bueno, en mi empresa lo voy a manejar con el 96 o el otro, y la recomendación es, pues, que tú revises cuál es el grosor que mayormente tienes en tu organización. Incluso puedes correr los aguinaldos con las dos y tú tener esta comparativa precisamente que acabamos de revisar, ¿no? Yo en lo personal, yo tomaría la decisión de cuál es el número de personas que beneficio más, ¿no? Si los operativos, pues tengo 20 y los administrativos tengo 30, bueno, pues yo trato de favorecer más a la mayoría, que serían esos 30. Igual para compensar a los demás, no sé, en tu organización pueden poner un bono para el personal operativo o algunas otras cosas si es que lo que quieres mantener es como la equidad en todos los aspectos. En el caso de permisos con goce y sin goce, computan para el pago del aguinaldo. Sí, porque sí es algo que tú estás otorgando al colaborador y que tú estás decidiendo hacerlo de esa manera. Riesgo de trabajo en trayecto tiene el mismo tratamiento que una incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces, sí debe de computar para el cálculo. Bueno, aquí hay varias personas que nos ponen sus correos. Permítanme, quiero llegar a otra pregunta. Aquí son correos para que les manden la presentación. Aquí preguntan en caso del cálculo del aguinaldo proporcional, ¿a partir de qué mes se toma en cuenta? Del mes que haya ingresado la persona. O sea, si la persona ingresó el 1 de noviembre, bueno, lo sacamos del 1 de noviembre al día que estemos realizando el cálculo. Puede ser de un mes pago de aguinaldo proporcional. Ale, si me ayudas a ser más explícita en tu pregunta, la verdad es que no sé si la estoy captando de manera correcta y no quiero contestarte algo que tú no me estés preguntando. Entonces, si me la puedes completar o complementar para yo poderla entender.
Ahorita te la respondo. Si tengo trabajadores administrativos en nómina catorcenal y operativos en nómina semanal, sí puedo aplicarles a unos el artículo 96 y a otros el 174, no porque los tienes bajo una misma razón social. En realidad es una misma empresa. Simplemente el pago de los operativos es semanal, pues porque así no lo indica la Ley Federal del Trabajo y nos da la opción de a los administrativos pues pagarles al menos de manera quincenal, ¿no? De ahí hacia abajo tú puedes hacer cualquier cosa, a tus administrativos pues les pudieras pagar semanal, pero no viceversa. No viceversa, es decir, a los operativos no se les puede pagar quincenal y entonces el tratamiento para el aguinaldo para ambos niveles tendría que ser el mismo dentro de tu organización, Valeria. Aquí hay una pregunta de María. ¿El empleado cobra quincenal cierto monto, el cual incluye bonos desglosados del sueldo ofrecido y para el cálculo de aguinaldo, pues está tomando el salario diario? Es decir, su aguinaldo de 15 días es menor al pago quincenal. ¿Es correcto? Había una diapositiva, María, en las primeras diapositivas que nos hablaba de un salario variable. Acuérdate que la parte de bonos sí integran como tal al salario. Es decir, tú tendrías que hacer el cálculo promediado. Es decir, este es el sueldo y de bonos, pues le pago 3 bonos y en cada uno de estos meses se llevó estos bonos. Entonces tú realizas tu promedio y ese es el monto que tú utilizas para hacer el cálculo del aguinaldo. Delia nos dice, yo tengo una duda solo para aguinaldo en caso del cálculo anual. Sí se pueden considerar ausencias, pero en el caso de calcular finiquito o liquidación, he notado que mi programa lo calcula solo proporcional, es decir, no descuenta incidencias. Sin embargo, ¿esto es correcto? Sí es correcto. Realmente hay pocas empresas que sí hacen como tal este descuento de los días de ausentismo de los colaboradores. Aquí nada más, Delia, yo creo que sería que tú determines cómo es que tú lo quieres manejar. Puede ser, realmente las faltas no van a perjudicar mucho o no van a cambiar en mucho el tema del aguinaldo. Entonces, también por cuestión operativa, administrativa, puede ser más sencillo que no descuentes esa parte y que lo corras de esa manera. También porque el empleado va a tener dudas y de repente es algo complejo poderles explicar todo esto que nosotros sabemos en torno al aguinaldo, porque bueno, pues nosotros lo ejecutamos, pero ya bajarlo a lo mejor a un nivel operativo va a ser medio complejo. Entonces, ahí es cuestión de que tú lo decidas, no es que esté correcto o incorrecto, la ley no te va a obligar a que a fuerzas lo tengas que descontar. ¿Cómo se obtienen los días proporcionales para el cálculo de un aguinaldo? Es decir, si entró en junio, por ejemplo. Voy a poner esa diapositiva. Es esta. Ay, perdón.
Es esta, aquí está la parte, el cómo se calcula lo proporcional, que serían los 15 días, si es que en tu organización dan 15 días, si no, el número de días que den, entre los 365 días del año, por el número de días que laboró el empleado, eso por el salario diario, y ya te va a dar un total. El cálculo de ISR obtenido por el artículo 174 del reglamento siempre será menor al generado en base al artículo 96 de la ley. No. En personal operativo beneficia más hacerlo por el 96 porque pues los montos en las tablas de ISR van a estar más abajo y por lo tanto van a tener un menor descuento de ISR. Aquí Dianey nos pregunta también el tema de permisos con y sin goce. Lo resolvimos en alguna otra pregunta que tuvieron en el chat. Y bueno, la pregunta de Teresa es la misma que acabo de responder en estos momentos. No sé si me brinqué alguna, porque ahorita que compartí la presentación me mandó hasta abajo en el chat. Pero si hay algo que me falte y me lo quieren escribir ahorita antes de poder terminar, yo con gusto espero aquí unos minutos si quieren para asegurarme de que ya no hay más preguntas. Les repito, la presentación se les va a compartir, ahí vienen los artículos, ahí vienen también los ejemplos para que ustedes puedan practicar ya de manera detallada. Son las dos que acaban, sí, las dos que acabo de leer ahorita. Sí. Ya no veo más preguntas. Aquí ya nada más yo les quiero comentar, ¿no? Hay empresas que dan más de 15 días de aguinaldo. Cuando es así, ustedes pueden decidir si es que les dan la mitad de la... Si ustedes dieran 30 días de aguinaldo, le dan 15 días para que se lo gasten en el Buen Fin o se los dan posterior al aguinaldo en diciembre. Es decir, si tienen igual 30 días, se los depositan, supongamos, el 19 de diciembre, los 15 días que determina la ley, y en enero, como para el apoyo de todo esto que se tiene que pagar durante ese mes, depositan el restante. Únicamente si ustedes tienen más de 15 días. ¿Por qué? Porque la ley no se estipula entonces que tenemos que pagar 15 días del aguinaldo antes del día 20 de diciembre. Nos da un tope, no nos dice cuánto tiempo antes, pero no puede ser después. Entonces, a menos de que ustedes tengan más de 15 días, lo pueden dividir y tratar como de ayudar en la organización de las finanzas del colaborador. Muy bien, pues ya no veo más preguntas, veo correos que nos piden la presentación. Entre el día de hoy y el día miércoles de la siguiente semana, por ahí les estarán llegando para que revisen también sus correos no deseados, pues si se fueran ahí. Muy bien, pues entonces de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su presencia, sus preguntas, interactuar conmigo. Nosotros en CNI pueden revisar nuestra página, revisar a qué nos dedicamos y si les podemos colaborar en algo, sería un honor poder colaborar con ustedes. Mi nombre es Sofía Cabrales, gerente de Recursos Humanos y Operaciones en CNI Consultores y seguimos en comunicación. Muchas gracias y buenas tardes.